Los invito a tomar la palabra de Dios y pasen conmigo al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. Y quiero traerles un mensaje en esta conferencia que quiero titular El tipo de predicación que Dios bendice. Quiero comenzar leyendo el texto, leyendo el pasaje que será el enfoque de nuestra exposición en esta hora. Pablo le dijo al joven Timoteo, hasta que yo venga, enfócate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, lee el texto, explica el texto, exhorta con el texto. Ese es el motor que motiva la predicación expositiva. Lees el texto, explicas el texto, exhortas con el texto. Quiero comenzar leyendo este texto de las Escrituras. Quiero presentarlo frente a su corazón y frente a tus ojos una vez más. Y después quiero que veamos. Y quiero enseñar con el texto y después quiero exhortar con el texto. La palabra de Dios dice: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un tipo de predicación que Dios bendice, y hay un tipo de predicación que Dios abandona. Hace años atrás, el gran maestro de la Biblia, Donald Grey Barnhouse, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, el predecesor del gran predicador James Montgomery Boyce, en un sermón que se transmitió en CBS Radio en toda la nación, especuló la siguiente estrategia que seguiría Satanás como la más diabólica. Y dijo, si Satanás se apoderara de Filadelfia, su estrategia más diabólica sería esta: todos los bares serían cerrados, toda la pornografía y la prostitución se quitaría de las calles, toda la pornografía sería expulsada, las calles serían limpiadas, los vecindarios estarían llenos de ciudadanos que obedecen la ley, todas las malas palabras terminarían, los niños dirían sí, señor, y no, señora. Y después Barnhouse añadió de manera dramática,
y toda iglesia en Filadelfia estaría llena hasta el punto que solo hubiera lugar para que la gente estuviera de pie. No habría ni una banca que pudiera contener a un ciudadano más de Filadelfia. Toda la ciudad estaría en las iglesias. Y después Barnhouse se imaginó que el ataque, el peligro más diabólico y mortal sería que en cada una de estas iglesias llenas, Jesucristo y el crucificado nunca sería predicado. Habría una religión sin Cristo. Habría moralidad, pero sin Cristo. Habría preocupación cultural, pero sin Cristo. Habría pensamiento positivo, pero sin Cristo. Habría cristianismo, una forma de cristianismo, pero sin Cristo. La estrategia más diabólica sería que las iglesias de Estados Unidos estuvieran llenas de predicación no tuviera a Cristo y a Él crucificado como contenido. Lo que Barnhouse temió hace años atrás, temo que ha sucedido en nuestra época. Michael Horton ha escrito un libro titulado Cristianismo sin Cristo. Ese libro explica este punto. En su libro, Horton comenta que la iglesia en Estados Unidos se ha convertido más y más, dice él, sin Cristo. Y Horton escribe, la iglesia en Estados Unidos el día de hoy está tan obsesionada con ser práctica, relevante, útil, exitosa y quizás hasta bien recibida, que casi es un reflejo del mundo mismo. Fuera del paquete no hay nada que no se puede encontrar en la mayoría de las iglesias el día de hoy que no podría ser satisfecho por algún número de programas seculares y grupos de autoayuda. Horton llama a dicha religión cristianismo sin Cristo, y después él escribe, el enfoque aún parece estar en nosotros y nuestra actividad, en lugar de que esté en Dios y su obra en Jesucristo. Jesucristo, dice Horton, para estas personas es un entrenador, con un buen plan de juego para nuestra victoria, en lugar de un Salvador que ya ha logrado esto para nosotros. La salvación es más una cuestión de que nuestra mejor vida la vivamos ahora, que ser salvados de los juicios de Dios por Dios mismo. Fin de la cita. En breve, era un cristianismo sin Cristo que tanto Barnhouse y Horton advirtieron. Este es un peligro en el que muchos ministerios caen. Es sucumbir en la trampa en el que Cristo es relegado a la periferia y a los perímetros. En lugar de ser el centro de atención en el mensaje, Cristo es dejado al lado en las sombras. Lo que debe ser recobrado en nuestra época es el tipo de predicación que Dios bendice y está arraigada en predicar la persona y obra del Señor Jesucristo. Está arraigada y afirmada en predicar a Cristo, y no meramente como un maestro infalible y ejemplo moral, y es ambos, pero predicar a Cristo como el Salvador sufriente y el soberano Señor de toda la tierra y el cielo. Y para estar seguro tenemos que, claro, predicamos todo el consejo de Dios, pero todas las líneas de la teología intersectan en ese ápice que es Cristo y el crucificado. Predicamos todas las doctrinas de la Biblia, predicamos toda la verdad que es revelada a nosotros, pero todo es un cimiento, y sobre este gran cimiento de revelación está una montaña que es el Calvario, es el Gólgota, y sobre el Calvario está la cruz de Jesucristo. Y debemos siempre estar predicando a Cristo y el crucificado. Predicamos a Cristo clavado en una cruz. Lo predicamos exaltado en ese árbol de juicio. Lo predicamos llevando nuestros pecados en su cuerpo y llevando nuestras iniquidades muy lejos, derramando su rica sangre a favor de pecadores. Esto es
lo que debe ser el palpitar de la iglesia del Señor Jesucristo. Si somos conocidos por alguna cosa, debemos ser conocidos por predicar a Cristo y Él crucificado. Esa es la razón por la que me veo atraído a este texto en 1 Corintios 2 el día de hoy para compartir con ustedes, que nos dice tanto acerca de la prioridad de la predicación directa, ardiente, sin hoyos, del Evangelio de Jesucristo. Este pasaje apunta de regreso al momento en el que el apóstol Pablo, en primer lugar, llegó a Corinto en su segundo viaje misionero. Corinto era una ciudad comercial, rica, comercial, cosmopolita, próspera. La ciudad se jactaba de tener un teatro exterior con los actores de mayor renombre y dramaturgos y oradores mejor conocidos en el mundo de la época. Y los corintios estaban acostumbrados a tener a los mejores comunicadores y a los mejores oradores y los mejores oradores retóricos del mundo antiguo. ¿Cómo podía Pablo jamás llegar a tener un impacto en ese lugar de ideas en Corinto? ¿Cómo acaso Pablo alcanzaría a una ciudad tan sofisticada? ¿Acaso Pablo se echaría mano de una estrategia diferente de ministerio para llegar a la cultura élite de esta ciudad? ¿Acaso Pablo dejaría de enfatizar la predicación? ¿Acaso lo suavizaría para estos oídos de mucha cultura? ¿Acaso de Pablo iba a tratar de usar un enfoque sutil? ¿Acaso iba a adoptar una estrategia alternativa fuera de la predicación? ¿Acaso le iba a tratar de ser muy filosófico para poder alcanzar a estas mentes griegas? Y no se nos deja en la oscuridad para saber cuál fue la estrategia de Pablo. Pablo vino predicando, y vino predicando a Jesucristo, y vino predicando a Jesucristo crucificado. Esto es lo que tú y yo necesitamos estar haciendo y debemos estar haciendo conforme servimos al Señor Jesucristo. No importa si tú pastoreas o ministras en una ciudad grande o en una ciudad pequeña. No importa si tú estás con la élite cultural o aquellos que no están preparados académicamente. No importa si estás involucrado en ministerio de niños o ministerio de ancianos. No importa si guías un ministerio de universitarios o de solteros o de matrimonios jóvenes. Está la predominancia de un mensaje para todo hombre en este lugar, no importa en dónde sirves, no importa a quién ministras, no importa en qué ciudad te encuentras o si estás en el campo, para cada uno de nosotros debe estar grabado en nuestra alma: predicamos a Cristo y a Él crucificado. Esto es lo que Pablo le dice a cada uno de nosotros. Ahora, conforme vemos este texto, mi bosquejo es un bosquejo trinitario. Quiero que noten cada miembro de la Trinidad en este pasaje. Quiero que noten en primer lugar la preeminencia de Cristo en los versículos 1 y 2. Quiero que noten el poder del Espíritu en los versículos 3 al 5. Y después, finalmente, el plan predeterminado del Padre en los versículos 6 al 9. Este es el tipo de predicación que Dios bendice. Y si nuestra predicación se aparta de esta plomada, nos hemos apartado de la bendición de Dios, de que esté en nuestros ministerios y en nuestros esfuerzos para servir al Señor. No hay excepciones para este tipo de predicación. Quiero que noten en primer lugar la preeminencia de Cristo. Toda la predicación que tiene el favor del cielo sobre ella debe tener en el centro a la persona y obra del Señor Jesucristo. Quiero que noten, comenzando en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, noten tiempo pasado. Se remonta al tiempo en el que Pablo visitó por primera vez a Corinto en el segundo viaje misionero. Cuando fui a vosotros, y les recuerda de cómo fue que Él llegó a ellos y cuál fue el mensaje con el cual Él vino a ellos. Quiero que noten en primer lugar la negación negativa. Así es como no vino a ellos.
Así es como ninguno de nosotros nunca debemos venir a aquellos a quienes ministramos. Esto está fuera de nuestro alcance. Esto está prohibido. La bendición de Dios no estará sobre nuestros ministerios si nosotros no seguimos la negación negativa de Pablo aquí. Observa, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse para anunciaros el testimonio de Dios. Él dice, no vine con excelencia de palabras, no vine con sabiduría. Y si hubo un momento para haber tratado excelencia de palabras o sabiduría, era aquí en Corinto. A ellos les encantaba la excelencia de palabras. A ellos les encantaba la sabiduría. Si Pablo hubiera venido con excelencia de palabras o de sabiduría, él podría haber congregado una multitud desde el principio y podría haber sido aplaudido por su mensaje. Si Pablo hubiera ido más bien puerta por puerta en Corinto, y si él hubiera hecho una encuesta de los corintios y si les hubiera preguntado, ¿qué te gustaría ver en una iglesia? Ellos habrían respondido, danos excelencia de palabras y danos sabiduría. Ellos amaban esas cosas. Excelencia de palabras habla de una presentación mundana. Sabiduría habla de doctrina mundana. En otras palabras, no solo lo que dices, sino cómo lo dices. Excelencia de palabras habla de un ministerio de estilo o estilo de ministerio. Sabiduría habla de la sustancia de ministerio. Excelencia de palabras habla del método. Sabiduría habla de el mensaje. Excelencia de palabras es cómo uno habla y sabiduría es lo que uno dice. Obviamente Pablo no adoptó el mantra continuo de que el mensaje se queda igual, pero el método es libre de ser lo que sea. Pablo dice, no, el mensaje no cambia y el método también es incambiable. Ahora, cuando él dice, no con excelencia de palabras, tenemos que recordar que 45 millas lejos de ahí estaba Atenas. Atenas era la joya de la corona de la cultura griega, y ahí crecieron y vivían los oradores griegos, y allí aprendieron habilidades. Y Corinto estaba a tan solo unos 60 kilómetros de ahí, y prácticamente lo que se tocaba en Atenas estaba en Corinto. Y Pablo dice, no con excelencia de palabras, con eso se refiere no como los oradores griegos hablaban, para poder adular a sus oyentes, no descansando en técnicas oratóricas para manipular a la gente, no confiando ni apoyándose en herramientas retóricas para ganar a los oyentes, ni de oratoria, y tampoco con inflexiones vocales entrenadas, ni apoyándose en técnicas de debate o gestos dominantes o elocuencia o algún tipo de drama aprendida de las escuelas griegas de retórica, ni usando el arte de manipulación persuasiva a través del discurso. Pablo dice, ustedes saben que yo no vine a ustedes y los adulé y traté de llegar a ustedes de tal manera que los engañara y tratara de manipularlos. Y después Pablo habla del mensaje mismo. No vine a ustedes con un método tan mundano y tampoco he venido a ustedes con un mensaje mundano. Él dice, no con sabiduría. Y cuando dice no con sabiduría, él aquí se está refiriendo a la sabiduría de este mundo. La sabiduría del hombre, que se refiere a las soluciones del hombre a los problemas conocidos por el hombre. Filosofía en el mundo antiguo era una manera de pensar, una cosmovisión humana. La filosofía en el mundo antiguo hablaba o se dirigía a preguntas tales como ¿de dónde vine? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De qué trata la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo puedo encontrar felicidad? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué es la muerte?
¿A dónde voy después de morir? ¿Qué sucede al morir? ¿Quién es Dios? Todas estas fueron hechas y respondidas por los filósofos griegos del día y dieron una manera de pensar centrada en el mundo con soluciones del hombre para los problemas del hombre. Pablo dice, yo no vine a vosotros de tal manera como para dar respuestas o un diagnóstico humano de los problemas del hombre y después dar las prescripciones del hombre. Pablo se refirió a la sabiduría ahí en el capítulo 1, versículo 19. Los llevo de regreso ahí, al otro lado de la página, y aquí no pensamos solo en lo que pensaba Pablo de la sabiduría, sino lo que Pablo hace aquí al citar el Antiguo Testamento y cita lo que Dios piensa de la sabiduría humana. En 1 Corintios 1, versículo 19, Pablo escribe, pues está escrito, y al hacerlo cita a Isaías 29, versículo 14, Dios está hablando en primera persona, y Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Esto quiere decir que Dios, Él no da oído a la sabiduría humana. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y después Pablo comienza a burlarse al sabio de este mundo por la bancarrota de sus ideas, que se atreva a compararse con el Evangelio de Cristo y el crucificado. Y en el versículo 20, Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y la respuesta a esas preguntas retóricas es que no hay un hombre que pueda compararse con el genio del Dios Todopoderoso y las soluciones de Dios a los problemas de Dios, del hombre más bien. Todas las soluciones del hombre están en bancarrota y Dios, y solo Dios, el que tiene la verdadera sabiduría. En el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La sabiduría del hombre nunca lleva a Dios. La sabiduría del hombre aleja al hombre de Dios. La sabiduría del hombre es una afrenta y ofensa al Dios Todopoderoso. La sabiduría del hombre nunca llevará al conocimiento de Dios. Y después en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pablo también advirtió en contra de esta sabiduría en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La palabra filosofías quiere decir el amor de la sabiduría humana. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es lo que es la filosofía, eso es lo que es la filosofía humana. No es más que un engaño vacío, según las tradiciones de los hombres. Es solo aire que ha envejecido y ha sido transmitido de una generación a la siguiente. Es el mismo veneno con una diferente etiqueta en cada generación diferente, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo dice, así es como yo no vine a ustedes, Corintios. Yo no vine a ustedes con excelencia de palabras. Y no vine a ustedes con sabiduría del hombre. Como noten a continuación, positivo, para anunciaros el testimonio de Dios. Esto no se va a mezclar. No puedes tomar excelencia de palabras y mezclarla con la predicación. No puedes tomar la sabiduría humana y mezclarla con el testimonio de Dios. Es como el agua y el aceite se repele, siempre se va a separar. Anunciaros habla del método de Dios. Y el testimonio de Dios habla del mensaje de Dios. No vine a ustedes con una presentación mundana ni con doctrina mundana, sino que más bien vine a ustedes con la doctrina de Dios y la presentación de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. El testimonio de Dios se refiere a la sustancia del mensaje. Es de Dios y es acerca de Dios. Dios es tanto la fuente como el tema de lo que Pablo predicó en Corinto. Y la proclamación o el anunciaros se refiere a la manera en la que
Pablo presentó el testimonio de Dios. Este es el tipo de predicación que Dios bendice. Cuando está la proclamación y la declaración del testimonio de Dios. Ahora Pablo se vuelve más específico en el versículo. Observa cómo hace estrecho el enfoque y llama nuestra atención al corazón del asunto. Esto se encuentra en el corazón del testimonio de Dios. Aquí es en donde todas las líneas de la teología intersectan. Este es el punto de conexión de las verdades de las Escrituras. Pues me propuse, noten esa palabra propuse, significa estar resuelto de manera intencional y firme. No puedo dar la vuelta a esto, no me puedo desviar ni a la izquierda ni a la derecha, no me importa lo que mis críticos digan, no me importa lo que otros digan, yo estoy determinado a no saber entre vosotros cosa alguna. Cuando dice cosa alguna entre vosotros, es absolutamente, de manera inequívoca, nada. Nada de sabiduría humana, nada de método humano, nada de filosofía humanística, nada de humanismo secular, nada de psicología humana, nada de sociología humana, nada de religión comparativa, nada de pensamiento positivo, nada de oradores motivacionales. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Entre vosotros, cuando estuve con ustedes durante esos 18 meses en Corinto. Sino, noten la exclusividad de esto. No hay nada fuera de esto. Todo lo que tuve que decir encajó dentro de la esfera de lo que sigue. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto quiere decir que la esencia y médula de lo que Pablo predicó en Corinto es simplemente la persona y obra de Jesucristo. Quiero decir de nuevo, Pablo predicó todo el consejo de Dios, lo sabemos a partir de Hechos capítulo 20, cuando se reunió con los ancianos de Éfeso. Él dijo que hubo una enseñanza total de todas las doctrinas que Dios le reveló, y después dice, no conozco a cosa alguna excepto a Jesús y a Él crucificado. Esto quiere decir que todas las áreas de verdad y doctrina, todas se unen y se presentan en la primacía y en la centralidad de este mensaje, Jesucristo y Él crucificado. Pablo fue un hombre que solo se enfocaba en una cosa. El ápice y pináculo de su predicación estaba arraigado y cimentado en Jesucristo y solo en Cristo. Él era el alfa y omega de lo que Pablo tenía que decir, y todo en medio. Para Pablo, la predicación de Cristo y Él crucificado habla de la primacía de la cruz, habla de la centralidad de la cruz, habla de la supremacía de la cruz, habla de la soberanía de la cruz, la exclusividad de la cruz, la finalidad de la cruz, la gloria de la cruz, la eficacia de la cruz, la pureza de la cruz. Pablo predicó la plenitud del poder de la cruz. Él predicó que por la cruz la ira de Dios hacia los pecadores únicamente fue apaciguada y satisfecha, que el Dios Santo se reconcilia con el hombre pecador y que los pecadores esclavos al pecado han sido redimidos. Cantamos un himno. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede hacerme completo? Solo de Jesús la sangre. Oh, preciado es el caudal que me hace blanco como la nieve. Ninguna otra fuente conozco yo más que la Jesús de sangre. Y es solo por la cruz que somos salvos, es por la cruz que somos santificados. Pablo nos dice, hay poder para cambiar y transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera con el poder de la cruz. Y ahí está la seguridad eterna del creyente en la finalidad de la muerte de Cristo sobre la cruz de Cristo para garantizar la salvación eterna de toda persona porque en Cristo ha muerto. Pablo ya ha dicho esto.
En el capítulo 1, versículo 18, leemos, porque la palabra de la cruz es locura, es algo absurdo para la mente inconversa, es torpe, no tiene sentido, es irracional, es ilógica, es necedad para aquellos que se pierden. Y mi temor es que nuestra predicación ya no sea locura para los oídos incrédulos. Mi temor es que demasiados predicadores quieren ser tan aceptados por el mundo que han buscado apelar a la excelencia de palabras y han adoptado la sabiduría de este mundo para ganar una audiencia de aquellos que están en el mundo, cuando la realidad es que cuando traemos el mensaje puro de la cruz, aquellos que lo oyen y que están perdidos, debe ser locura para ellos. Él dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y versículo 23, Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No hay predicación de Cristo fuera de predicar a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Caballeros, en nuestra predicación siempre debe estar la primacía y la preeminencia del Señor Jesucristo y la predicación de la cruz de Cristo, no solo para con los incrédulos para salvación, sino para los santos de Dios, para su santificación y su glorificación. Carlos Haddon Spurgeon dijo en una ocasión, los mejores sermones son los sermones que están más llenos de Cristo. Un sermón sin Cristo es una cosa horrible, es una cosa terrible, es un pozo vacío, es una nube sin lluvia, es un árbol doblemente muerto arrancado por las raíces. Un sermón sin Cristo, dijo Spurgeon, es una cosa abominable. Es darle a los hombres piedras en lugar de pan. Es darles escorpiones en lugar de huevos. Y los que lo hacen, sin embargo, los que no predican a Cristo, un sermón sin Cristo es como un pedazo de pan sin harina en él. Y Spurgeon añadió, si dejas a Cristo afuera, has dejado al sol fuera del día y la luna fuera de la noche, has dejado las aguas fuera del mar y el agua del río, has dejado la cosecha fuera del año, el alma fuera del cuerpo, has dejado el gozo fuera del cielo, has robado todo de su todo. No hay evangelio digno de pensar, mucho menos digno de proclamarse si Jesús se olvida. Debemos tener a Jesús como el alfa y el omega en nuestros ministerios. Spurgeon dijo, yo tomo mi texto y trazo una raya de regreso a la cruz. Y él dijo, que Cristo sea todo y que el hombre no sea nada. En donde la salvación es todo de gracia. A través de la obra del Espíritu Santo, continuó Spurgeon, aplicando al alma la sangre preciada de Cristo. Caballeros, ¿acaso su predicación está arraigada en la centralidad de Cristo y Él crucificado? ¿Acaso la gente piensa en ti predominantemente como un predicador de Cristo, uno que siempre está magnificando y levantando las glorias de la persona y la obra de Cristo? Quiero que noten, en segundo lugar, no solo la preeminencia de Cristo, sino también el poder del Espíritu. Pablo continúa diciendo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así no venían los actores griegos, así no venían los oradores cuando se ponían de pie frente a sus audiencias, así no es como los grandes expertos en la retórica de la época hipnotizaban a sus oyentes. Por el contrario, Pablo dijo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo vino a Corinto después de haber sido golpeado y encarcelado en Filipos, después de haber sido expulsado de Tesalónica y Berea, después de haber sido objeto de burla y ridículo en Atenas.
Él estaba débil físicamente, él estaba agotado emocionalmente, él había sido rechazado, él había sido objeto de burla, de escarnio. Cuando estuvo en Corinto, estaba en debilidad humana, emocionalmente. Era un hombre que había sido agotado en toda dirección y había sido desafiado en todo punto. Pero fue en esta debilidad que el poder del Espíritu Santo de Dios vendría sobre él. Ningún predicador es más fuerte que cuando él en su debilidad está proclamando a Cristo y a él crucificado. Cuando él dice debilidad y mucho temor y temblor, él no se refiere a que le dio miedo su audiencia. Él no quiere decir que le daba miedo el hombre. Y él no quiere decir que él temía ser intelectualmente débil por parte de él, porque Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él estaba dispuesto a ir a Roma, a la principal ciudad de Roma, y ir ahí al lugar donde estaban todas las ideologías y desafiar toda secta, toda filosofía en el poder de Dios, y solo el poder de Dios podía cambiar y transformar desde adentro hacia afuera. Noten que la debilidad y temor y temblor de Pablo fueron de otro tipo. Fue debido a que él entendía la seriedad de su misión. Él entendía que al predicar, el cielo y el infierno estaban en la cuerda floja. Él entendió que estaba predicando con almas en necesidad de salvación, que estaban pereciendo. Le estaba predicando, como Richard Baxter dijo, como un hombre moribundo, a hombres moribundos, como si nunca volviera a predicar de nuevo. Dicha debilidad y temor y temblor es una de las marcas de todo gran predicador. Fue en Martín Lutero, el poderoso reformador, cuando se puso a predicar, dijo de él Spurgeon, Lutero dijo que podía enfrentar a sus enemigos, pero no podía ir a subir por las escaleras de su púlpito sin que sus rodillas se golpearan entre sí. Spurgeon dijo, la predicación no es algo que debe ser hecho con ansiedad y esfuerzo, es algo solemne, es una obra terrible que asumir, y con terrible se refiere a el temor que debe cautivar el alma y el corazón de todo predicador. Cuando Juan Knox fue llamado por primera vez al ministerio y fue llamado por su congregación en el castillo ahí de San Andrés para predicar la palabra de Dios a ellos, él estaba en tan desánimo por su propia falta de capacidad que Knox irrumpió en llanto y se apartó por varios días debido a la inmensidad de la tarea que se le había presentado. Spurgeon dijo de sí mismo que los propios líderes de su iglesia no lo podían dejar solo antes de esos servicios grandes por no más de 10 minutos, con la gente que lo esperaba oír por miles de personas, por temor de que él se fuera a desmayar antes de que fuera traído ante ellos. Él entendía que el peso del mensaje y la misión estaba sobre él y ya demandaba sobriedad en su alma. Pablo entendía que él tenía que responder a Dios por su predicación en el último día, por su doctrina. Él tenía que presentar el consejo de Dios fielmente, que un día estaría en el tribunal de Cristo y sería probado por fuego en el último día, que él sería como Santiago 3:1 dice, ninguno de vosotros, que no muchos de vosotros se hagan maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Alguien me estaba diciendo esta semana de estar en una conferencia de pastor en otra parte de una conferencia de pastores en otra parte de este país. Uno de los pastores que se acercó a este hombre que me dijo esto para el éxito del liderazgo espiritual en su iglesia, él dijo, realmente la clave es ser hábil. Tienes que tener carisma. Bueno, por ese estándar, el apóstol Pablo era una falla abismal, porque cuando él vino a Corinto, él vino con debilidad y mucho temor y temblor. Observen lo que dice en el versículo 4. Y noten, mi mensaje, dice aquí, y ni mi palabra
ni mi predicación, mi palabra es su, noten, sustancia y estilo, ni mi palabra, el mensaje, ni predicación, estilo, tanto doctrina como presentación. Y ni mi palabra ni mi predicación fue, noten, aquí hay otro negativo, ni les está diciendo, recordándoles, como Él no vino con palabras persuasivas, esta es su presentación de sabiduría, esa es su doctrina. Pablo no estaba adulando a sus oyentes, él no estaba rascando sus oídos, él no estaba apelando a sus gustos, él no estaba apelando a palabras de sabiduría humana, no hubo una especie de drama calculado, no hubo técnica manipuladora, no hubo un hiperemocionalismo ni un humor impropio. Él dijo, ustedes saben que yo no vine de esta manera. Entonces, Pablo, ¿cómo viniste? Y nos dice en este versículo, sino con demostración del Espíritu y de poder. En la debilidad de Pablo, el poder de Dios mediante el Espíritu Santo estaba operando y estaba activo en su vida, y él fue capacitado sobrenaturalmente, fortalecido por Dios para llevar a cabo la predicación de Jesucristo y la cruz. Esta palabra demostración se refiere a evidencia presentada en una corte de ley, y Pablo nos recuerda que fue claramente evidente para sus ojos mismos y frente a sus sentidos, que claramente podían ver el poder del Espíritu en su ministerio conforme hablaba. Su ministerio fue sobrenaturalmente sustentado y capacitado por Dios. Esto es lo que Jesús prometió en Lucas 24, versículo 49. Estoy enviando la promesa de mi Padre sobre ustedes y serán revestidos de poder de lo alto. Pablo estaba vestido de poder de lo alto. Hechos 1, versículo 8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Y Pablo le escribió a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 5, en su primera carta a ellos, y dijo, porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Y esta es la razón, versículo 5, para que vuestra fe no esté, aquí hay otro negativo, otro aspecto negativo. Yo no vine con palabras, si hubiera venido con excelencia de palabras o con mensaje mundano, sabiduría mundana, no vine así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ustedes serían un convertido falso, serían un discípulo espurio de Jesucristo. Serían religiosos, pero estarían muertos. Serían un profesante de Cristo que no posee al Señor Jesucristo. Su fe estaría fundada en la arena movediza de este mundo, porque su fe no descansaría en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estaba tan débil que Dios podía usarlo. No hay nadie que esté demasiado débil para ser usado por Dios, solo los hombres que son demasiado fuertes, los hombres que son demasiado fuertes en sí mismos. Dios dice, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Martin Lloyd-Jones ha escrito, siendo lo que es el clásico de la predicación, los predicadores, una serie de mensajes que él dio en el seminario de Westminster hace varios años atrás. Y en esta serie de conferencias, John Lloyd-Jones comenta del ministerio del Espíritu Santo de Dios en la predicación. Escuchen lo que dice Lloyd-Jones. Si no hay poder, no es predicación. La verdadera predicación, después de todo, es Dios actuando. No es solo un hombre diciendo palabras, es Dios usándolo. Él está siendo usado por Dios. Él está bajo la influencia del Espíritu Santo. Es Dios dando poder.
y capacitando a través del Espíritu al predicador, a través del predicador, para que lleve a cabo su obra de una manera que lo exalta a él más allá de los esfuerzos, a una posición en la cual el predicador está siendo usado por el Espíritu, se convierte en el canal mediante el cual el Espíritu lleva a cabo su obra. Es el Espíritu Santo el que le da al predicador claridad de pensamiento, claridad de palabra, es facilidad de expresión, un gran sentido de autoridad y confianza conforme estás predicando, y una conciencia de un poder que no es tuyo, emocionante en todo tu ser, y un sentido indescriptible de gozo. Eres un hombre poseído, eres tomado de manera total, tienes un sentimiento de que de hecho no estás tú predicando, estás viéndote a ti mismo, estás viéndote a ti mismo en asombro. No es tu esfuerzo, simplemente eres el instrumento, eres el canal, eres el vehículo, el Espíritu te está usando y tú estás viendo en gran asombro. ¿Qué hay acerca de la gente? Lloyd Jones dice, ellos lo perciben. Ellos lo pueden ver la diferencia de manera inmediata. Ellos están cautivados, son convencidos, son conmovidos, son humillados. Algunos son convencidos de pecado, otros son exaltados al cielo. Ellos saben que algo fuera de lo normal está sucediendo como resultado. Ellos comienzan a deleitarse en las cosas de Dios y quieren más y más enseñanza. ¿Cómo necesitamos al Espíritu de Dios para que fortalezca nuestra predicación y nos dé pasión y celo y fuego conforme proclamamos los testimonios de Dios? Juan Murray, quien fue un gran teólogo sistemático, profesor de Westminster, vino de un contexto presbiteriano muy formal escocés. Él nunca habría sido confundido por alguien, nunca había sido sorprendido en algún momento de emocionalismo. El doctor John Murray dijo lo siguiente: la predicación sin pasión no es predicación en absoluto. Fin de la cita. Lo que él está diciendo, para que el Espíritu Santo de Dios es llenar al predicador y capacitando al predicador, es la energía de Dios siendo liberada y fluyendo a través de ese hombre conforme predica la palabra de Dios. J. W. Alexander, uno de los princetonianos profesores, en su gran libro Pensamientos de la Predicación, dice, la masa entera de verdad, por la pasión repentina del predicador, se convierte en un acero de rojo intenso y entra en el oyente. R.C. Sproul afirma, la predicación sin pasión es una mentira. Es en donde el Espíritu de Dios está ministrando con poder en la vida del predicador. Él está temblando, él está en debilidad, pero hay una demostración de poder y del Espíritu Santo sobre él. Un joven una vez se le acercó a Martin Lloyd Jones y le dijo, Doctor Lloyd Jones, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Lloyd Jones respondió, joven, si me tienes que preguntar, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Es obvio que nunca has escuchado predicación. Porque si hubieras escuchado predicación, no me preguntarías esto. Ahí está la demostración del poder y del Espíritu Santo sobre el predicador de Dios, conforme Él está magnificando la persona y obra del Señor Jesucristo. El puritano notable Richard Baxter escribió un libro muy conocido llamado El Pastor Reformado. No hablando de su teología, se asume que habló que su teología era reformada, pero habló de su ministerio. Y Baxter escribe, ¿qué? ¿Hablar de manera fría por Dios y para la salvación de los hombres? ¿Podemos creer que nuestra congregación debe ser convertida o condenada y sin embargo hablar en un tono aburrido? ¿Podemos creer que
en el nombre de Dios, hermanos, que tenemos que esforzarnos por despertar nuestros propios corazones antes de que podamos ir al púlpito para que estemos listos para despertar los corazones de pecadores. Recuerda, deben ser despertados o condenados. Y un predicador que duerme difícilmente va a despertar a pecadores adormilados. Aunque des las cosas más santas de Dios y las alabanzas más alabanzas del Señor, si lo haces frío, verás por tu manera, vas a contradecir lo que dijiste en el asunto. Vas a contradecir lo que dijiste si lo dices sin demostración de poder y del Espíritu. Y después Baxter dice, es una especie de un menosprecio de grandes cosas, especialmente de cosas tan grandes, hablar de ellas sin afecto y ferviencia. Jonathan Edwards dijo que una de las metas de la gran predicación es elevar los afectos del oyente y los afectos del mismo predicador por el poder del Espíritu Santo deben ser elevadas. ¿Sabes lo que es predicar en demostración y poder del Espíritu? ¿Sabes lo que es estar en debilidad, temor y temblor? ¿Sabes lo que es clamar a Dios y rogarle a Dios que te acompañe al púlpito y manifestar la plenitud de su poder en tu mente y en tu corazón y en tu disposición conforme ministras la palabra de Dios? Cada uno de nosotros, conforme predicamos la palabra de Dios, debemos ser hombres que somos caracterizados por la llenura del Espíritu Santo. Nuestras vidas deben estar dominadas por un poder de lo alto. Debemos ser hombres que saben lo que es predicar en la energía del Espíritu de Dios. Y tercer lugar, y finalmente quiero que noten el plan predeterminado del Padre. Hemos hablado del Hijo y hemos hablado del Espíritu, pero quiero que noten en tercer lugar y finalmente el rol del Padre. La predicación de Cristo y el crucificado en el poder del Espíritu es el propósito eterno de Dios. Observa el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Pablo dice, no es que no hablamos sabiduría, simplemente hablamos sabiduría de todo, no de cualquier tipo. No hablamos la sabiduría de este mundo. Hablamos sabiduría que ha venido de arriba, que se nos ha dado por Dios. Y cuando habla de sabiduría aquí, en el versículo 6, está diciendo que esta sabiduría se encuentra en el Evangelio de Cristo y el crucificado. Él dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y los maduros aquí se refiere no a solo creyentes maduros, se está refiriendo a todos los creyentes, porque esta palabra puede ser usada de alguien que tiene membresía plena en un grupo. Se está refiriendo a todos los creyentes que tienen una herencia plena de salvación. Y esto es importante de señalar porque Pablo habla al Evangelio no solo a aquellos que están sin Cristo, sino también habla al Evangelio a aquellos que son maduros. Y esto habla del poder de la santificación en la predicación de la cruz y la garantía de la glorificación en la predicación de la cruz. Ahora observa de nuevo, usa una negación negativa y afirmación positiva. Una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Lo que Pablo tiene que decir no ha venido de la cultura, no ha venido de la sociedad, no ha venido de la inteligencia de este mundo, no ha venido del hombre. Salomón dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Él dice, aquellos que son la sabiduría de este mundo están pereciendo. ¿Por qué vamos a buscar sabiduría de hombres que están pereciendo? Esto en esencia quiere decir que están pereciendo. Están prácticamente en proceso de muerte. Pero él afirma, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es tan antitética a la sabiduría del hombre. Nuestro mensaje no podría ser más yuxtaposicional y antitético a la sabiduría de este mundo. Ni siquiera empalma, ni siquiera se
ni siquiera empalman. La sabiduría de Dios es eterna, la sabiduría del hombre es temporal, la sabiduría de Dios es divina, la sabiduría del hombre es demoníaca, la sabiduría de Dios es pura, la sabiduría del hombre es impura, la sabiduría de Dios está centrada en la cruz, la sabiduría del hombre está centrada en el hombre y la cultura. La sabiduría de Dios salva y la sabiduría del hombre condena. La sabiduría de Dios es percibida como algo que es insensato, pero de hecho es brillante. La sabiduría del hombre es percibida como brillante, pero es enteramente necia. La sabiduría de Dios es celestial, la sabiduría del hombre es eterna, la sabiduría de Dios otorga una justicia que no pertenece al hombre y la sabiduría del hombre provee una justicia que es terrenal. Mas hablamos sabiduría de Dios y aquí está la esfera, aquí está la ubicación del genio divino de Dios. Es en un misterio, lo cual significa algo que es inteligible para la mente inconvertida, no convertida, mediante la predicación de Cristo y el crucificado. Por la obra del Espíritu lo revela a la mente no regenerada. Noten ustedes, la idea es que el hombre no la puede entender por sí misma, aunque dividamos a los hombres y pasamos 10,000 años designando un plan de salvación, ninguno de nosotros se nos ocurriría el genio de Dios y el plan de salvación que Dios enviaría a su propio Hijo a este mundo, nacido de una virgen, bajo la ley, para mantener la ley a favor nuestro y darnos una justicia activa, ir a la cruz y ser exaltado para morir. Todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él serán transferidos al Dios hombre Cristo, quien moriría en nuestro lugar, derramaría su sangre y hacer la única propiciación de la ira justa de Dios que puede haber, ser quitado de esa cruz, ser colocado en una tumba y ser resucitado en el tercer día y salir caminando un Salvador vivo, victorioso, ascender a la diestra de Dios el Padre y ahí estar el Salvador de todos los que invocaran su nombre. Solo Dios podría haber diseñado un plan de salvación. Fue la sabiduría escondida de Dios, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo está diciendo, mi mensaje no es un mensaje contemporáneo de moda, no es algo que recientemente acaba de aparecer en la escena, no es un nuevo descubrimiento para esta generación. Este mensaje es antiguo, es viejo, es transgeneracional, es más viejo que la humanidad, es más viejo que el pecado del hombre, es más viejo que este mundo. Pablo está diciendo, hemos regresado a los viejos caminos y hemos predicado la historia antigua. El corazón de este misterio escondido es Jesucristo y Él crucificado. Y noten ustedes, la sabiduría que no de este siglo, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Fue la sabiduría de Dios que su carencia de sabiduría cumpliría la sabiduría de Dios. Y concluimos, versículo 9, lo cual no tiene nada que ver con el cielo, pero tiene que ver todo con el Evangelio. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Se está refiriendo al Evangelio glorioso de Jesucristo que nunca podría ser descubierto por una persona, sino que tenía que ser revelado de manera divina al hombre en su palabra y después a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, Cristo y Él crucificado, porque para el hombre natural el ojo nunca lo vería, ni oído, lo oiría, ni el corazón lo entendería nunca, a menos de que fuera Dios el que lo diera a conocer a un mundo que se está perdiendo y que está muerto. Porque la insensatez de Dios es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Este es el tipo de predicación que Dios bendice. Está la preeminencia de Cristo y Él crucificado. Está el poder del Espíritu Santo en la vida del predicador. Y está el plan predeterminado de Dios desde antes que comenzara el tiempo, siendo dado a conocer mediante la proclamación de la palabra. Conforme veo esta audiencia, veo a jóvenes, veo hombres
veteranos y sabios, el mensaje del apóstol Pablo a cada uno de nosotros es que seas tú un joven en el ministerio o un padre en la fe, seas nuevo en el ministerio o hayas estado en el ministerio por muchas décadas. No hay más que la primacía de un mensaje para cada uno de nosotros, sea que estemos en un púlpito o estemos en una prisión y tengamos un ministerio ahí. Sea que vayamos al hospital o vayamos al ministerio de niños, no importa a quién le ministremos. Siempre y cuando mientras estemos aquí en la tierra, el corazón de nuestro mensaje es Jesucristo y Él crucificado. Un predicador que no predica la centralidad de Cristo es como un peluquero que no corta el cabello. No importa lo que hagas. No eres un peluquero si no cortas el cabello. Y no eres un predicador llamado por Dios, cumpliendo el llamado de Dios sobre tu vida, a menos de que el centro de tu predicación sea Jesucristo y Él crucificado. Un hombre que sobresale como un testimonio brillante de esto en la historia de la iglesia es el predicador notable escocés Andrés Bonar. Bonar fue el hermano más joven del famoso Horacio Bonar y fue el amigo más cercano de ese digno hombre honorable Robert Murray McCheyne. Y ustedes conocen a Robert Murray McCheyne. Él se convirtió a los 18 años de edad y murió a sus 29 años. Y él fue un instrumento de Dios para traer un gran avivamiento en la tierra de Escocia. Andrés Bonar y McCheyne eran amigos íntimos y ambos eran de la misma edad. Y decidieron alcanzar al mundo para Cristo juntos. Y se fueron de Escocia y fueron al campo misionero juntos. Primero fueron a Europa y después fueron a Palestina para predicar el evangelio a judíos y a musulmanes. Y prácticamente estuvieron en las líneas frontales de la predicación del evangelio en los lugares más difíciles del mundo para predicar el evangelio. Cuando regresaron a Escocia, Robert Murray McCheyne, uno de los grandes predicadores que el mundo jamás ha conocido, escocés, murió a una corta edad, una temprana edad de 29 años. Y Bonar prácticamente tomó su diario y lo publicó para que el mundo lo conociera de la devoción de su mejor amigo en el ministerio. Pero Bonar vivió hasta la edad de 82 años de edad. Pastoreó durante 54 años. Murió a los 82 años de edad, mientras que aún estaba en el ministerio y aún estaba pastoreando en Glasgow, Escocia. Y Bonar reflexionó en sus últimos años por qué su mejor amigo, Robert Murray McCheyne, murió a los 29 años de edad y por qué a mí se me permitió vivir hasta que tuviera la edad de 82 años. ¿Por qué, Dios? Bonar dijo, ¿por qué yo he tenido tanto tiempo? Es una pregunta que con frecuencia hago. Y después razonó, diciendo, una cosa sé, debe ser para que yo predique a Cristo y a Él crucificado, en todo momento y en cualquier lugar esté en mi capacidad. Caballeros, ¿saben por qué están aquí en la tierra? ¿Saben por qué aún están vivos? ¿Sabes por qué tienes aún aire en tus pulmones? ¿Por qué aún hay sangre en tus venas? ¿Por qué aún hay fuerza en tus ojos? Es para que proclamemos y diseminemos las noticias gloriosas de Cristo y el crucificado. Esta es la razón por la que estamos aquí. Y mientras estemos aquí en el planeta Tierra, esto se encuentra en el pináculo más elevado de nuestro propósito como hombres de Dios.
Voy a darle a Spurgeon la última palabra. Recibí hace unos años atrás órdenes de mi maestro para estar a pie de la cruz hasta que Él viniera. Él no ha venido aún, pero tengo la intención de estar aquí hasta que Él venga. Si desobedezco sus órdenes y dejo esas verdades simples, no sé cómo podría esperar su bendición. Aquí entonces estoy de pie al pie de la cruz y cuento la antigua historia, aunque pueda escucharse como algo antiguo para los oídos que tienen comezón de ver otras cosas, es de Cristo y el crucificado. Me encanta hablar de ello. De Cristo que amó, de Cristo que vivió, de Cristo que murió. El sustituto de pecadores, el justo por los injustos, para que Él nos pudiera traer a Dios. Permanezco anclado a la cruz de Cristo. Caballeros, hemos recibido las mismas órdenes de marcha. Tenemos que estar de pie al pie de la cruz y predicar el poder de la cruz hasta aquel que fue crucificado sufre esa cruz, regresa de la gloria por nosotros. Que seamos hallados fieles en proclamar el mensaje de la cruz de Jesucristo. Y cuando Él regrese, que Él nos encuentre de pie al pie de la cruz. Oremos. Padre en los cielos, ¿cómo bendecimos tu nombre? Porque tú nos has encomendado las riquezas de gloria, que tú nos has hecho administradores de los misterios de tu reino, que tú nos has designado para predicar el mensaje glorioso de salvación que se encuentra en Jesucristo y en Él solamente, que tú levantes de esta conferencia a hombres llenos del Espíritu Santo, hombres convencidos del poder del Evangelio de Jesucristo, hombres que predicarán aquello que fue el misterio escondido que tú revelaste, que fue designado desde antes de la fundación del mundo. Y Señor, oro, porque en 30 años, a partir de hoy, que jóvenes aquí que están asistiendo a la conferencia sean hallados fieles a las órdenes de marcha y que estén aferrados y amarrados a la cruz de Jesucristo y que estén anclados ahí y que ellos estén de pie y levanten su voz y declaren las riquezas inescrutables del Salvador crucificado y la salvación que Él ha venido a comprar mediante su muerte que absorbe la muerte y lleva la ira, y que los hombres como yo, conforme nos acercamos al fin de nuestras vidas, sin saber cuánto tiempo alguno de nosotros tenemos para vivir aquí en la tierra, que seamos hallados fieles hasta el final, que estemos prosiguiendo hasta el final, que tú levantes nuestros brazos para que proclamemos a Cristo hasta el final de nuestra vida. Padre, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.